Bueno, el tema que he querido traer a exponerles esta tarde es un tema que no es para nada sencillo, que es muy interesante, sobre todo en el marco de la jurisprudencia constitucional, porque tiene una relación entre el derecho de los niños y el derecho penal. Es un tema que precisamente junta, digamos, a los derechos humanos, al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho penal y por ende también la trascendencia, digamos, de este tema para este panel. Quiero dividir mi presentación o comunicarles que la presentación está dividida en primer término sobre un contexto general y los principios que rigen la justicia penal juvenil, y después abordaré ya como en específico 3 casos puntuales en los que la Corte se ha pronunciado sobre la justicia especializada penal juvenil. Sin duda la Corte tiene una cantidad de casos sobre este tema, que tranquilamente les podemos comunicar o enviar información. Sin embargo, en esta exposición me centraré en 3 de ellos por la importancia que tiene en, digamos, la justicia especializada en esta materia. Trataré de ser lo más clara posible, de ser lo más concreta, sobre todo por ser la última de las panelistas en esta tarde, y obviamente trataré de cumplir con los 15 minutos que se me ha otorgado para esta exposición. Seguimos, por favor, con la diapositiva. Quiero entonces, como les había dicho, hablar sobre este contexto general, y el punto de partida es precisamente este enfoque que tiene que ver con la relación entre los niños, niñas y adolescentes y la investigación por el cometimiento de un delito que no puede quedar reducida a los confines ya sea del derecho penal exclusivamente, el derecho penal concebido como este muro de contención, ¿no es cierto?, que nos han hablado, que limita el poder punitivo del Estado, ni tampoco puede estar como exclusivamente, digamos, en el ámbito del derecho de los niños. No puede quedar reducida la justicia de las dos materias, sino que de lo que es algo urgente y lo que nos tiene que convocar en la justicia de nuestro país es precisamente que tiene que ver con un enfoque transversal, con este intercambio disciplinar, con una transversalidad jurídica de la justicia juvenil y esta interrelación o esta interacción de las diferentes ramas del derecho y de las ciencias sociales. Este es como un primer, digamos, punto de partida que yo he querido como traer a colación en esta presentación, porque es muy importante para entender si de ahí, digamos, cualquier institución jurídica o los casos en concreto. Además, también decirles como otra cuestión importante que comunicar es que justamente cuando, digamos, un hecho delictivo se comete por un niño, niña o adolescente, eh, quizás la perturbación social es enorme, ¿no es cierto? Es gigante y nos estremece cuando escuchamos por los medios de comunicación y peor aún ya los operadores de justicia, ¿no?, quienes están como de cerca en este problema jurídico. ¿Y por qué es así? Porque justamente esto perturba, ¿no es cierto?, el ideario de un niño, de todas las representaciones que tiene que ser un niño, digamos, como, como socialmente se lo percibe, un niño, una niña buena, noble, ¿no es cierto?, tierna, sana, y que por tanto, digamos, el delito grave lo que hace en esta percepción social es derrumbar ese ideario social, ese ideario que tenemos justamente de este grupo de atención prioritaria. Y es tan aberrante el hecho que lo que hace es justamente que ese niño deja de ser percibido como niño para ser percibido como un adulto. Entonces, por tanto, ahí, digamos, esta cuestión que yo he querido traer en esta tarde es desterrar esta visión adultocéntrica, eh, porque claro, en función de esto y de este ideario que tenemos, digamos, la consecuencia justamente se activa por los reclamos, ¿no es cierto?, punitivos de una sociedad que no tolera, digamos, esta frustración del ideario del niño, niña o adolescente que tenemos.
Esta percepción no deja de ser como de impacto, ¿no es cierto?, importante, inclusive a pesar de que muchas veces las estadísticas, ¿no es cierto?, nos dicen de que a pesar de que hay una incidencia, digamos, baja del delito de las personas, de los menores infractores, eh, concebida, ¿no es cierto?, en el mapa general de la incidencia del delito, y entonces, digamos, la sociedad no puede permanecer indiferente frente al delito de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, ya sea el derecho internacional de los derechos humanos, nuestra propia constitución, yo creía claramente, toma partido por un modelo de Estado paternalista en el cual apela, ¿no es cierto?, a un enfoque diferente, justamente porque, digamos, tiene un conjunto de derechos o una integralidad del corpus juris, es decir, del ejercicio de las generaciones de los derechos humanos, sin esta visión adultocéntrica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les da una protección especial a los niños, niñas y adolescentes que no se restringe, digamos, en general, sino que más bien fortalece los derechos de las prestaciones más que los derechos de la defensa. Es decir, que estos niños, niñas y adolescentes gocen de derechos como el derecho a la educación, como el derecho a tener salud, como el derecho, en general, a todos los derechos de prestaciones más que en específico a los derechos de la defensa, ya en este caso en un proceso judicial. Entonces, uno de los principios fundamentales también es esta protección especial que gozan este grupo de atención prioritaria y que por tanto, digamos, tiene un enfoque obviamente mucho más preventivo del delito, ¿no? Este enfoque preventivo, digámoslo así, cuestión que muy pocos países la aplican, la fortalecen, y por eso nos vemos abocados, digamos, a que esta cuestión que no sucede, a este enfoque preventivo que no sucede, pues permita que volvamos siempre, ¿no es cierto?, a caer en la misma piedra, porque está, inclusive hay estudios también en los cuales hay datos de promedios mundiales en los cuales más del 80% de la población penitenciaria adulta ha sido, de alguna manera, destinataria de alguna clase de intervención temprana en la justicia juvenil. Entonces, si no funciona una justicia penal juvenil, entonces, obviamente, vamos a volver a caer ya en un sistema penitenciario de adultos para esas personas que de alguna manera estuvieron o que tuvieron una especie de intervención temprana en el sistema de justicia penal juvenil. Entonces, por eso también la importancia de este tema. Entonces, esta perspectiva, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, obviamente reduce los niveles de violencia de los niños, niñas y adolescentes. Y si seguimos a la próxima lámina, yo he querido como traer justamente esta fotografía y la pregunta aquí es, ¿qué hacer entonces con la justicia penal juvenil? La idea es un poco aquí reflexionar y plantearles a través de los casos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es la idea de desarrollar modelos de justicia restaurativa, que ustedes muchas veces lo habrán escuchado y saben con conocimiento de caso, obviamente, de qué se trata la justicia restaurativa, es decir, la posibilidad de reducir la acción penal aún en delitos graves, en la posibilidad de construir soluciones de conflictos comunitarios en las que haya la participación de la solución de los sujetos procesales involucrados, es decir, la misma víctima, el menor o el niño, niña o adolescente que está, perdón, el adolescente que está siendo procesado, y los desafíos importantes, digamos, en esta materia también, que no permitan sobre todo que hagamos, ¿no es cierto?, quienes son los operadores de justicia y el sistema judicial en general, que se haga que la tragedia, digamos, la tragedia adicional de estar en un proceso judicial, deje de ser o signifique por sí mismo una tragedia para los niños, niñas, adolescentes que comparecen, ¿no es cierto?, ante una autoridad pública o que se les inmiscuye en el sistema penal. Entonces, esta tragedia en su primer momento, que es no acceder a los derechos que tiene esta población de atención prioritaria,
digamos, se agudice aún más en un sistema judicial en el cual este grupo de atención prioritaria son los principales, digamos, actores. Además, que cuando hablemos de condenas, por ejemplo, cuando hablemos de penas, estas, obviamente, ya en casos como graves, ¿no es cierto? Estas sean las más cortas, entendiendo, obviamente, que los tiempos de los niños, niñas y adolescentes no esperan. Entendiendo que lo breve para nosotros, por ejemplo, como adultos, no es lo mismo que para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí la importancia del tiempo juega un rol realmente importante. Además de hablar de la justicia de especialidad en la justicia juvenil y de recargar que el mandato de los estados con los niños, niñas y adolescentes, y en especial, ¿no es cierto?, con los más vulnerables, es que, como les decía, si no se les reconoció en su momento sus derechos, el momento del contacto con el crimen, más bien signifique una oportunidad de darle una vida digna a este grupo de atención prioritaria. Este es el mandato final, digamos, que debería tener la justicia penal juvenil. Entonces, si pasamos la diapositiva, la idea es ahora, con este breve preámbulo e introducción, hablar ya de los casos en concreto. Y entonces decirles de aquí que la Corte Constitucional se ha tomado muy en serio este tema o el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo de los adolescentes infractores, y ha abordado algunas cuestiones inclusive de carácter procesal. Entonces traigo a colación 3 casos en los cuales son sentencias que vienen a la Corte por conocimiento de las consultas de normas presentadas por jueces y juezas de instancia ante la Corte Constitucional. Y esto, por supuesto, que no es una coincidencia, sobre todo porque vamos a ver en los casos, digamos, que justamente no solo es una cuestión que preocupa, ¿no es cierto?, o de la cual hay dudas razonables por parte de los jueces y juezas de garantías del país, sino sobre todo porque también tiene que ver con un poco con este enfoque o con el diseño de la política pública o de la misma legislación de adolescentes infractores que tiene como una visión adultocéntrica. Entonces, claro, es ahí cuando ya choca con el enfoque que tiene la Constitución de la República y por tanto, digamos, ya aterriza ahora sí con los casos en concreto. El primer caso es un caso en el cual es una sentencia, la 518 CN del 2019, una sentencia de ponencia de la jueza Carmen Corral Ponce del 9 de abril del 2019, que tiene que ver con la inimputabilidad de adolescentes infractores en la justicia penal ordinaria. Y este caso, digamos, no es un caso que penalmente reviste de mayor gravedad, ¿no es cierto?, porque se trata de una contravención de tránsito de segunda clase, pero que es importante justamente para el desarrollo de la especialidad que requiere la justicia penal juvenil, de la cual siempre se habla y de la que es necesario como enfatizar y aterrizar en los casos. En el presente caso, la consulta de normas se circunscribe a determinar si la infracción tipificada y sancionada en el artículo 387.3 está dentro del marco constitucional conforme al siguiente planteamiento. Entonces, la jueza y también la Corte, ya en el análisis de la consulta planteada, establece o determina dos problemas jurídicos. El primero es si este artículo viola la inimputabilidad de los adolescentes y su sujeción a una legislación y administración de justicia especializada conforme a la Constitución, y además si esta vulnera los principios de proporcionalidad y de mínima intervención penal igual establecidos en la Constitución. Entonces, de lo que vamos a hablar, mejor dicho, es sobre si este artículo, ¿no es cierto?, está conforme a la Constitución. ¿Cuáles son los hechos del caso? Es el padre de un adolescente de 17 años en la provincia de La Suay que presenta una impugnación en contra de la citación de contravención de tránsito de segunda clase, es decir, el adolescente se encontraba conduciendo
sin la compañía de su representante legal, y me parece que también en trámite de su permiso de conducción. Entonces, la unidad judicial se inhibe de conocer y dispone que se radique la competencia en un juez de la familia. La unidad de la familia convoca audiencia y en la cual el juez refiere que los adolescentes infractores no son sujetos de sanciones y penas determinadas en el COIP y que por tanto están sujetos a las medidas socioeducativas y presenta un interrogante y dice, bueno, ¿será posible sancionar a un adolescente con el 50% del salario básico unificado o con la reducción de puntos en el registro de la licencia? Entonces la consulta, como ya les había dicho, tiene que ver con que el juez, al verse imposibilitado de continuar con la audiencia y que permite llegar a una resolución final, ya sea que confirme la inocencia del adolescente o se lo encuentre responsable de la infracción tipificada en el artículo del COIP, plantea la duda razonable ante la Corte Constitucional. Entonces, ahí la Corte, y voy a permitirme leer los párrafos puntuales y como la parte principal o lo que yo creo que es necesario como traer en esta tarde, es que después de hacer un análisis de lo que es la inimputabilidad penal, en el cual obviamente están inmersos los niños, niñas y adolescentes, justamente por el desarrollo progresivo de su personalidad, la Corte determina que de conformidad a los artículos 306 y 307 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 años de edad son inimputables en la jurisdicción penal ordinaria, debiendo responder obviamente a su jurisdicción especializada mediante el cumplimiento de medidas socioeducativas. En tanto que obviamente los niños y niñas menores de 12 años, la Corte dice y ratifica, son absolutamente inimputables y no son responsables. En adición a esto y en línea de lo que la Corte aprecia del artículo en consulta, que sanciona la conducta de adolescentes como un sujeto activo de una infracción, tampoco asegura que en favor de la niñez y adolescencia la garantía de la tramitación de sus casos está acorde a una legislación y a una administración de justicia especializada. Y además, la Corte habla y hace un análisis muy, muy concreto y muy particular sobre la sanción, que es lo que a la jueza de la unidad de la familia la presentaba. Y la Corte le dice, la multa, ¿no es cierto?, del 50% de un salario básico resulta desproporcionada para un adolescente, obviamente, que no cuenta con ingresos propios, que no es económicamente activo, ni que percibe un salario. Asimismo, obviamente tampoco podría ser, se le podría reducir los puntos en la licencia porque esto rebasa la proporcionalidad en razón de que el menor aún ni siquiera había tenido la licencia de conducir y por tanto existiría una maximización del jus puniendi por parte del Estado. En este sentido, lo que la Corte finalmente resuelve es una interpretación constitucional de este artículo en el sentido de que el 387, numeral 3 del COIP, en caso de que sea una conducta a observarse por parte de un adolescente, este será juzgado dentro de la justicia especializada en concordancia con la Constitución y será sancionado con medidas socioeducativas. Quizás, como les había dicho al inicio, este es un caso en el cual no reviste de mayor gravedad, pero que es importante para el desarrollo, justamente un inicio para la Corte Constitucional en el desarrollo de lo que es la justicia especializada, el enfoque que debe tener y sobre todo de las medidas de carácter socioeducativas. Si seguimos con la lámina, vamos a toparnos con otro caso, que es un caso con mayor trascendencia, porque justamente en este se desarrolla, digamos, ya el derecho a un juez imparcial, igual a la especialidad que tiene que tener el sistema de justicia penal juvenil. Es una sentencia del ex juez Ramiro Ávila Santamaría del 9 de julio del 2019 y que tiene que ver con esta temática que les refiero. En este caso, una jueza consulta si el mismo juez de la niñez y adolescencia puede conocer y resolver todas las etapas del proceso, es decir, la etapa de instrucción, evaluación y preparatoria a juicio y la misma
etapa de juicio. Analiza entonces la Corte, como les digo, la garantía de imparcialidad judicial y el principio de administración de justicia especializada en el juzgamiento de adolescentes infractores. ¿Cuáles son los hechos del caso? En un proceso penal en el cual la Fiscalía formuló cargos en contra de un adolescente por una presunta comisión de un delito de pornografía infantil con utilización de niños, niñas y adolescentes. La jueza, ¿no es cierto?, ya una vez que se conoció la formulación de cargos, estableció la duración de la etapa de la instrucción fiscal y dictó medidas cautelares no privativas de libertad. Ya en la audiencia preparatoria a juicio, la jueza resolvió suspender la tramitación, presentar la consulta ante la Corte Constitucional a fin de que la Corte pueda dilucidar, digamos, sobre la constitucionalidad de los artículos 354, 356, .7 y 357 del Código de la Niñez y Adolescencia. Es toda esta normativa relacionada con el procedimiento de los adolescentes infractores y si este procedimiento viola la garantía del juez imparcial. Entonces, la consulta es si el juez, digamos, de la mujer, de la familia, mujer, niñez y adolescencia de ese entonces, en el marco del proceso del juzgamiento de adolescentes infractores, tiene competencia, ¿no es cierto?, para conocer y resolver dentro de la audiencia de juicio el caso planteado. Entonces, aquí la Corte, además, cuando ubica, digamos, los problemas jurídicos, plantea otro problema adicional que tiene que ver con la disponibilidad de jueces especializados en su jurisdicción. Y si los jueces con formación en familia o jueces con formación en derecho penal de adultos no necesariamente, digamos, cumplen con el requerimiento de la justicia especializada de adolescentes infractores. Entonces, los dos problemas jurídicos es si estos artículos violan la garantía del juez imparcial o si, además, se garantiza con esto la administración de justicia especializada para adolescentes infractores. Y la Corte, bueno, como les he dicho, esta sentencia tiene un amplio desarrollo de estos derechos, ratifica, digamos, con la normativa constitucional y con el derecho internacional de los derechos humanos, que el juez imparcial se encuentra reconocido como un derecho humano a través de la Convención Americana de Derechos Humanos también, y habla, digamos, la Corte establece también ciertos criterios sobre la imparcialidad. Entonces, habla de que la finalidad de la imparcialidad es que la persona que juzga puede tener el rol de ser un juez garante de los derechos de las partes en conflicto, y de ahí que las normas y las prácticas procesales estén diseñadas, ¿no es cierto?, de tal manera que le permita justamente, es decir, no solamente este derecho de un juez imparcial, sino que el diseño mismo de la justicia, digamos, le permite al juzgador, ¿no es cierto?, conservar ese rol garantista. En materia procesal penal, ¿no es cierto?, como bien sabemos, en los juicios contradictorios y adversariales, que es como la regla general, se considera que la imparcialidad se pierde cuando un juzgador ha conocido los elementos de convicción antes de la etapa de juzgamiento, y así, por ejemplo, al haber conocido hechos en una audiencia de flagrancia, ¿no es cierto?, o al dictar medidas cautelares, como bien se ha traído a colación ese tema en esta tarde, o evaluar los elementos probatorios para considerar si un caso merece ir o no a la etapa de juicio, digamos, ese juzgador puede traer sesgos o prejuicios o ideas preconcebidas al momento ya de juzgar, ¿no es cierto? Entonces, esta es la importancia justamente de que la misma normativa procesal penal en materia de adultos y en materia ya de adolescentes infractores, digamos, la división del proceso en las diferentes etapas responde a la garantía de imparcialidad judicial prevista en la Constitución. Es muy importante porque entonces para la Corte se entiende que el juez a cargo de la sustanciación de la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio no puede ser el mismo que el que conoce el juicio y dicta sentencia porque, por ende, pierde imparcialidad. Entonces, por lo expuesto, digamos, la Corte hace una interpretación de las normas procesales y de la práctica procesal en los procesos de adolescentes infractores,
¿Y qué implica esto, no es cierto? Implica que, además, en cada jurisdicción cantonal, dice la Corte, debe existir al menos 2 juzgadores especializados, es decir, el segundo, digamos, un primer juez especializado en el que se empiece, digamos, el proceso penal, y un segundo juzgador que tiene que también ser especializado. Pero si al no existir operadores de justicia especializados, se garantiza este principio de imparcialidad con otros jueces que son, digamos, en otras materias, y que en adelante les contaré, digamos, cuál es la solución práctica que la Corte tiene. Además, en esta importante sentencia, la Corte ha referido que un operador judicial, ¿no es cierto?, no solamente refiriéndose a los jueces y a las juezas, sino que un operador judicial debe revestir de esta especialización en adolescentes infractores, sobre todo al tener un conocimiento sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es como lo que había dicho al inicio, esta doctrina de la protección integral, de que tenga una comprensión, ¿no es cierto?, de la distinción que existe entre la justicia de adolescentes infractores y la justicia penal de adultos, y sobre todo que tenga ese compromiso con los fines del proceso de adolescentes infractores. Entonces, la Corte aquí ubica a todos los operadores de justicia que deben revestir de estas 3, digamos, de alguna forma, capacidades para que se torne en una justicia especializada, hace el desarrollo de cada una de estas capacidades. Y finalmente, lo que la Corte además expresa en sus considerandos es este análisis, además de que no es ajena, obviamente, a la realidad institucional de la función judicial. Hace énfasis en las limitaciones presupuestarias, digamos, en la misma demanda de los casos que exigen la justicia especializada, en la falta de condiciones para el ejercicio de los derechos, y plantea una solución, ¿no es cierto?, que es de posible cumplimiento y que, por tanto, ya al momento de resolver y de emitir, digamos, algunas medidas y disposiciones, en primer término, lo que hace es como que ubicar ciertas reglas para aplicar, digamos, la interpretación del artículo 357 del Código de la Niñez, es decir, de que, y me permito leer como textualmente, en el que dice que el juez o jueza de adolescentes infractores que haya tramitado las etapas de instrucción, evaluación, preparatoria de juicio y convoque a una audiencia de juzgamiento, no podrá sustentar, ¿no es cierto?, la fase de juicio ni dictar sentencia. El auto de llamamiento a juicio deberá ser enviado a otro juez especializado de adolescentes infractores para que se señale día y hora para la audiencia, sustancie el juicio y dicte sentencia. Entonces, la Corte dice además que en los lugares donde no sea posible aplicar este precepto, el Consejo de la Judicatura disponga, digamos, del número suficiente de juzgadores especializados y garantice de forma progresiva este derecho a ser juzgado por un juez especializado. Entonces, plantea las reglas a seguir y, como garantías de no repetición, digamos, además ordena que en un plazo razonable el Consejo de la Judicatura pueda implementar un plan de administración para adolescentes infractores que incluya un modelo de justicia especializada en el que haya una formación continua a los operadores de justicia, y sobre todo también en que empiece ya a hacer una acreditación a los operadores de justicia especializada, en la que recomienda además una serie de medidas para el efecto. Esto es como en líneas generales, digamos, la sentencia que he querido comunicar, esta sentencia importante que he querido comunicar en esta tarde. Y para finalizar, y sin no ser menos importante, pues tenemos el siguiente caso, que es la sentencia 1519-CN del 2022. Esta es una sentencia de ponencia del juez Ali Lozada del 19 de enero del 2022 y que tiene que ver con la imprescriptibilidad en infracciones sexuales cometidas por adolescentes infractores. Este caso tiene como antecedentes, digamos, varias consultas dentro de 7 procesos penales que tienen que ver con este mismo acontecer fáctico,
y que plantearon como algunos jueces ante la Corte. Entonces, lo que hace la Corte es acumular todas estas consultas y que tienen que ver cuando, digamos, los hechos del caso son cuando el fiscal de una causa formula cargos en contra de un adolescente por el presunto cometimiento de un delito contra la integridad sexual y reproductiva. Son varios delitos que tienen diversos tipos penales contra la integridad sexual y reproductiva, cuyo sujeto pasivo era un niño, niña o adolescente, y frente a ello, digamos, cada autoridad suspendió la tramitación de los procesos por considerar de que el artículo 334 del Código de la Niñez y Adolescencia podría ser contrario a la Constitución. Entonces, los problemas jurídicos, o sea, el problema jurídico como importante en este caso es que este artículo establece que el tiempo de la prescripción de la acción para perseguir los delitos cometidos por adolescentes, si es que esto contraría, digamos, a la norma sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en los que hubiera sido víctimas los niños, niñas o adolescentes previstos en el artículo 46.4 de la Constitución. Y la Corte, digamos, en su análisis, hace un análisis muy detallado de esta institución jurídica, de la prescripción de la acción penal. Establece que la finalidad del derecho penal es normar, ¿no es cierto?, es limitar el poder punitivo del Estado, y precisamente una de las expresiones de esa finalidad es la figura jurídica de la prescripción, misma que establece que por regla general, ¿no es cierto?, este poder punitivo del Estado debe ser temporalmente restringido, lo que coadyuva tanto a la protección de los derechos de las personas respecto a la institucionalidad diseñada para investigar las infracciones penales reprochables, así como a la certeza de que respecto a la aplicación de las normas jurídicas en el tiempo sobre la seguridad jurídica. Entonces, claro, esto tiene que ver sobre todo con el tiempo que yo les había dicho al inicio como introducción de esta exposición, que el tiempo para los niños, niñas y adolescentes es diferente que para los adultos, y que en el caso del sistema de la justicia juvenil, la prescripción cumple dos propósitos especiales. El primero, que es asegurar que el proceso judicial llegue a término en el menor tiempo posible. En este caso, de acuerdo a la legislación, son 3 años en el caso de delitos y 30 días en el caso de contravenciones. Entonces, exige, ¿no es cierto?, la obtención de una resolución definitiva que evite cualquier forma de retardo. Y este segundo, digamos, propósito del sistema de justicia penal juvenil es que la pronta actividad de los procesos en los que se ven inmersos los adolescentes infractores sea como la mínima, o sea, y se traduzca a la eficacia de la medida socioeducativa. Entonces, en vista de estos propósitos, ¿no es cierto?, la prescripción debe ser sustancialmente más corta que la justicia penal de adultos, y por tanto, ¿no es cierto?, la imprescriptibilidad de las infracciones es incompatible con los propios fines de la justicia penal juvenil. Hace la Corte inclusive algunos ejemplos en los cuales se ilustra con mayor concreción, digamos, estos conceptos para finalmente, digamos, responder a las consultas de norma y decir que, bueno, la consulta sobre el artículo del COIP no contraviene el segundo inciso del artículo 46.4 de la Constitución, cuando establece, digamos, un tiempo para que este tipo de delitos, digamos, en investigación o cometidos por adolescentes infractores, obviamente puedan ser imprescriptibles. Estas son como los casos que yo he querido comunicarles. Sin embargo, decirles que la Corte ha desarrollado algunos más sobre esta materia, sobre el sistema penal juvenil. Hay 2 casos muy importantes que simplemente quiero como dejarlos ahí, como quizás para una próxima oportunidad, o si es necesario para enviarles información que puede ser útil para ustedes y que tiene que ver también con una otra consulta de la constitucionalidad del artículo 175 del COIP sobre
los delitos sexuales y el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años, cuando hablas de la irrelevancia, ¿no es cierto?, de digamos, de la víctima menor de 18 años. Y también hay un caso de jurisprudencia vinculante sobre el habeas corpus, en lo cual la Corte ha establecido, digamos, que si excede, digamos, el tiempo del internamiento preventivo, transcurridos ese tiempo perentorio, el adolescente debe ser puesto en libertad inmediata, sin necesidad inclusive de orden judicial previa. Entonces, estos dos casos también son importantes como para que los tengamos en el radar o para que también sean objeto de estudio por parte de quienes nos escuchan. Y sin más, pues quiero agradecerles por su tiempo y por escucharme y estoy presta ante cualquier duda o inquietud. Gracias.